Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigas, bienvenidos a esta emisión más de su programa Reencuadre Mediación para ti. Les habla su mediador certificado Norberto Valladares, Beto el mediador, como también me han conocido ya en diferentes ocasiones. Y bueno, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este día tan especial, que tenemos un tema muy bonito, muy dinámico que vamos a tratar el día de hoy, porque tenemos también un invitado de lujo que nos está visitando en las instalaciones del Poder Judicial del Estado y quisimos aprovechar pues para que nos compartiera un poquito de su conocimiento. Estoy hablando del licenciado Julián Nava Hernández y voy a permitirme compartir una pequeña semblanza de su currículum, que es un currículum muy amplio, pero para efectos de que ustedes lo conozcan un poquito más, vamos a compartir sus estudios. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, en la especialidad en el Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También diplomado interactivo de Derecho Familiar impartido por el Instituto de Ciencias Jurídicas y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También diplomado en taller práctico interactivo en Derecho Sucesorio, impartido por el Instituto de Ciencias Jurídicas y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También como experiencia laboral ha sido funcionario dentro de la Administración Pública de la Secretaría de la Juventud y en lo que fue el Consejo Tutelar para Menores Infractores y en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Guerrero. En el Centro de Justicia Alternativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue mediador familiar, penal y en justicia penal para adolescentes. Asimismo, fue mediador adscrito a la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales Penales en materia penal, encargado del eje denominado Salidas Alternas, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa, así como el eje de capacitación en el sistema penal acusatorio. Esta es una breve semblanza del licenciado Julián Nava Hernández. Obviamente tenemos un currículum muy amplio de él, sin embargo, por el tiempo apremia el día de hoy. Licenciado Julián, ¿cómo ha estado? Me da gusto saludarlo, tenerlo aquí presente en nuestro programa Reencuadre y quisiera, pues primeramente que se presentara con nuestro auditorio y preguntarle cómo se siente el día de hoy. Gracias por la invitación y bueno, contento de estar acá acompañándolos y compartir este tema que creo que es de mucha importancia para todas y todos, porque a veces pensamos que la masculinidad solamente es para procesos reeducativos para hombres, pero también podemos reflexionar sobre estos tópicos de cómo se construye una masculinidad desde lo masculino y desde lo femenino. Excelente. El tema que vamos a tratar el día de hoy, como lo está comentando el licenciado Julián, es muy interesante, la verdad. Poco había yo leído de este tema, sin embargo, cuando estuve platicando con el licenciado en un curso que que está impartiendo precisamente dentro de nuestro instituto en el área de capacitación, créame que la verdad es muy, muy interesante este tema, es la masculinidad positiva, ¿verdad? Esa palabra nos dice mucho, masculinidad positiva. ¿Qué quiere decir para todas aquellas personas que a lo mejor no la habían escuchado, no están tan acostumbradas a ese término? Hay algunos otros que hemos estado platicando respecto a lo mismo, a esa circunstancia, hemos investigado un poco, pero a raíz de esa masculinidad positiva, ¿de dónde surge, licenciado? ¿De dónde lo podemos encontrar esas bases para nosotros poder iniciarnos a la investigación de este tema? Ok, mira, es un tema que apremia justamente hoy día para poder construir espacios, voy a decirlo de manera muy simple, ¿no? Ajá. Espacios de sana convivencia o coexistencia entre hombres y mujeres en cualquier contexto. Okay. Nosotros, los hombres, hemos sido formados estructuralmente, social y familiarmente bajo un esquema bajo un mandato de ser hombre. En ese mandato nosotros hemos construido una masculinidad que no necesariamente es positiva, ¿no? Esta masculinidad pues nos da ciertos estados de privilegio a todos los hombres versus las mujeres. Y todas las personas que, digamos, tienen una identidad o una expresión distinta justamente a lo masculino, pues van a ser personas que desde la parte masculina, desde la parte que está impuesta socialmente, de lo que implica ser hombre,
pues se sale, digamos, de esa estructura y va a ser, esas personas son sujetas, obviamente, a actos de violencia o cualquier otro acto que le genere un daño, ¿no? Que puede haber actos que no necesariamente se van a expresar o manifestar a través de una violencia activa, ¿no? Pero también existe esa otra violencia pasiva, como el aislamiento, el aplicar la ley del hielo, ¿no? Anular y invisibilizar a alguien. Y entonces, justamente es porque sale de esta estructura heteronormada, ¿no? De lo que debe de ser un hombre en la comunidad, en la familia. Y bueno, todo lo que se aleje de esa estructura de lo que es ser hombre, es sujeto justamente a este tema de violencias, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con la violencia positiva? Es generar un proceso reeducativo, es decir, desaprender lo que aprendimos ser hombre, ¿no? Para aprender y luego de aprender, reaprender, porque el desaprender implica que no te olvides de lo que fuiste construido, ¿no? Es desaprender esas formas que tenemos de ejercer violencia o hacer uso y abuso de un poder. El poder lo podemos aplicar desde la parte sexual, desde la parte de la identidad de género o desde el género, y lo podemos hacer también incluso desde estas estructuras sociales, familiares que nos han sido otorgadas a los hombres, ¿no? Cuando hablo de un estado de privilegio es que los hombres contamos con una situación, condiciones, más bien serían condiciones que nos permiten ir, avanzar y competir, ¿no? Pero en muchas de estas ocasiones, esta competencia, olvidamos que no tenemos el piso parejo justamente para competir con las mujeres, ¿no? Doy un ejemplo. Una mujer que decide ejercer de manera libre su maternidad y por el otro lado decide ser competitiva laboralmente, pues obviamente no tiene las mismas condiciones para aspirar a este desarrollo profesional como sí lo tiene el hombre. Porque nosotros como hombre decimos, me levanto, aporto lo que tenía que aportar en casa, me voy a trabajar, me desarrollo profesionalmente, regreso a casa y sigo solamente con mis actividades profesionales. Así es. La mujer es todo lo contrario, ¿no? Antes de levantarse, si tiene familia, pues obviamente ya preparó todo lo relativo a lo que requiere la familia para el desarrollo del día o durante el desarrollo del día, ¿no? Como son los alimentos, la casa, etcétera, y luego ir a la oficina y luego si quiere ella o decide desarrollarse profesionalmente, voy a pensar una maestría, ¿no? Ella sabe que en lugar de llegar a la casa y hacer tarea, pues tiene que llegar y revisar tareas de los hijos, tiene que ordenar la casa y esas otras actividades que hemos asignado por cuestión de roles a las mujeres y decimos, pues es que eso es tu obligación mantener la casa en orden, ¿no? Entonces, en esa situación, pues no tenemos o no podemos pensar que hay un piso parejo para desarrollarse profesionalmente hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido, la carga histórica, pues, de las responsabilidades son distintas, ¿no? Este estado de privilegio también, pues, de los hombres es que puede hacer uso de la fuerza física para poder imponer incluso a veces una idea o una creencia. Pero también esa fuerza física la puede ejercer para controlar o dominar, cosa que no le está permitida a las mujeres, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, lo que buscamos con estas nuevas masculinidades es que reflexionemos qué implica ser hombre hoy día, ¿no? Por un lado, pero vamos a partir justamente de este análisis o de esta reflexión desde la forma en la que a mí me enseñaron a ejercer esta masculinidad o mi masculinidad, cómo aprendí a ser hombre en casa, en la escuela, ¿no? En mis primeros trabajos, ¿no? Cómo sigo siendo hombre en el trabajo, por ejemplo, a partir de un mandato otorgado socialmente, ¿no? Y luego poder deconstruir, es decir, analizar eso que yo cuestiono de esa masculinidad y posteriormente generar un proceso de acuerdo, consenso para reconstruir una nueva forma, una nueva visión de lo que debe ser el hombre hoy día, ¿no? Es un trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Híjole,
Hay varios modelos, hay varias formas en las que se ha venido trabajando. Hay quien decide ir a terapia y a través de la terapia empieza a trabajar su propia masculinidad. Nosotros hemos diseñado justamente bajo un modelo de círculo restaurativo talleres de reflexión, y en esos talleres de reflexión pues vamos conociendo a través de la conducción, la guía de un mediador, de un facilitador, justamente cómo estas asimetrías socialmente y estructuralmente nos han colocado en situaciones de violencias que las aceptamos y las reproducimos. Okay. Y violencias incluso a veces que silenciamos. ¿Por qué? Porque a veces decimos que como hombres está en riesgo, lo voy a poner entre comillas, mi estado de privilegio. Y entonces voy a cuidar y proteger ese estado de privilegio. Ese estado de privilegio, muchos nos cuestionan y nos dicen, oye, pero es un estado de privilegio que yo no elegí, ¿no? Exactamente. Fue impuesto tal vez como parte de la sociedad, como usted lo comentaba, parte de esos roles de género que hemos llevado a cabo desde nuestros abuelos, inclusive, ¿verdad? Generaciones atrás. Más atrás. ¿No? Todavía más atrás, sí, obviamente. Más atrás, ¿no? Y justamente al ser impuesto, pues es una situación que ciertamente no elegimos, ¿no? Sin embargo, nos va absorbiendo justamente la cultura. Cuando yo voy haciendo conciencia de ese estado de privilegio y que a partir de ese estado de privilegios voy justamente generando una brecha entre la simetría entre hombres y mujeres, es lo que va generando las violencias, ¿no? Así es. Y la violencia machista justamente parte de que tenemos en la creencia o en la concepción de que somos más fuertes, ¿no? Que debemos de ser proveedores, que tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? Incluso siempre coloco el ejemplo más simple, ¿no? De cómo a veces esta misma violencia nos atrapa, ¿no? Por ejemplo, un chiquillo una persona infante de 4 o 5 años pierde al papá, ¿no? Y en el mismo acto fúnebre no falta la familia o el familiar, el amigo, etcétera, que se acerca y le da la palmadita al niño y le dice, bueno, tu papá ya no está y ahora tú te conviertes en el hombre de la casa. Tienes que cuidar y proteger a tu familia, a tu mamá, etcétera. Y entonces socialmente le estamos otorgando un mandato a ese niño, ¿no? Ese poder de hombre. Esa responsabilidad que ellos mismos pueden sentir, ¿verdad? A temprana edad. Entonces, ejemplos tenemos muchos, pero este yo creo que es como el más significativo en ese sentido para entender cómo vamos adquiriendo esta masculinidad. Y sobre todo cuando tenemos familias en las que existe un varón como primogénito, ¿no? También este poder que desde lo masculino le otorgamos, ¿no? Incluso le damos el poder al hermano mayor de corregir, de educar, de ejercer disciplina sobre los hermanos menores, ¿no? Uh-huh. Y esta carga, pues a veces se las damos porque decimos, es que tu papá no está en casa, pero tú eres el hermano mayor y tú corriges, ¿no? Y tú vas a cumplir ese papel. Tú cumples ese papel. Entonces, también son esos mismos estados de privilegio que nos vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? O de nuestra formación como personas. Entonces, a través de estos procesos de círculo, es bajo la metodología de círculo restaurativo. En este círculo, pues la idea es de que todos tengamos voz, todos podamos ser escuchados, saber que es un espacio seguro que vamos a tocar temas de manera muy íntima, ¿no? De cómo construimos nuestra masculinidad. Trabajamos, decimos que es un círculo de hombres para hombres entre hombres, ¿no? Ajá. No es para efectos de generar procesos catárticos, ¿no? Es para efectos de aprender y desaprender, ¿no? Incorporar a nuestra práctica profesional, porque tiene un impulso hacia allá, pero también desde la parte personal que podamos deconstruir esa forma de ser hombre para construir conciencias igualitarias para que podamos desarrollarnos en igualdad de condiciones con las mujeres, ser empáticos incluso, y yo sé que la idea que se tiene, que es erradicar las violencias, pues es una meta muy elevada, ¿no?
el hecho de abonar justamente evitará que en el día de mañana tengamos personas que ejerzan justamente ese tipo de violencia. Definitivamente, ¿no? Y eso que usted comenta es muy interesante porque en estos círculos restaurativos, precisamente, tuve la fortuna de poder participar en uno de ellos. Podemos analizar a profundidad esa pregunta que usted lanzó al principio. ¿Cómo me desarrollé como hombre? Yo nunca me lo había puesto a pensar hasta en ese momento que dije, oye, es verdad, o sea, ¿qué fue lo que me formó como hombre en lo personal? Te pones a escudriñar un poquito en el pasado, empiezas a reflexionar, bueno, pues mira, vengo de una familia así, mis abuelos eran así, mi papá es así, mi mamá pues me educó de tal manera. Entonces, pues, estamos escarbando hasta el momento de descubrir qué fue lo que me formó como hombre en la actualidad. Y es decir, eso es muy importante para poder, como usted dice, poder desaprender. Primero tengo que localizar el punto exacto de cómo aprendí a ser hombre actualmente, para de esa manera ahora sí poder desaprender esas circunstancias. Eso es muy interesante en el tema de los círculos restaurativos. Ahora bien, en base a los círculos restaurativos y en base a su experiencia, licenciado Julián, ¿qué tan complicado pudiese ser o qué tan complicado es poder cambiar esos roles? Poder desaprender lo ya aprendido, ¿es algo que se puede manejar, por decirlo así, de la noche a la mañana? ¿Tiene sus etapas? ¿O es dependiendo de la persona? ¿Cómo lo han manejado ustedes? Mira, es un proceso que nos lleva tiempo, ¿no? Yo les digo siempre en broma que no hay una escuela que te dé un curso de masculinidades y que al final del día te diga, pues aquí está tu constancia que te permite ser un nuevo hombre. No le hay. ¿Qué sí hay? Justamente cuando nos reunimos en estos espacios seguros para reflexionar, es que también empezamos a cuestionar, ¿no? Esa forma en la que fuimos educados, ¿no? Por ejemplo, el hombre no llora, ¿no? Exacto, la típica. El hombre debe ser fuerte, ¿no? El hombre debe trabajar. El hombre debe trabajar, el hombre debe ser proveedor. Y cuando existen personas que no cumplen estas exigencias, ¿no? Sociales de lo que se debe de ser un hombre, pues rompe, digamos, y se convierte en sujeto incluso de violencia. ¿Y quién va a ejercer esa violencia? Otros hombres. Claro. ¿No? Porque esos que sí cumplen la exigencia social, pues avasallan sobre los que no cumplen esa exigencia, ¿no? Hoy día las condiciones han cambiado. Las nuevas generaciones, puedo decirlo, que tienen una manera de interactuar de forma diferente a nuestras generaciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a las escuelas y observamos que los niños ahora tienen una mejor educación en ese sentido de género, ¿no? De igualdad sustantiva, sin que ellos lo hayan conocido como tal, pero creo que se ha dado un esfuerzo muy importante en la docencia por buscar desde esta temprana edad impulsar los derechos de las niñas, y obviamente también de los niños, pero en este tema de impulsar la libre manifestación, expresión de la identidad, ¿no? De niñas y niños. Y creo que nos ha ayudado porque estas nuevas generaciones nos están dando grandes regalos, grandes enseñanzas de lo que implica hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Cuando somos personas que ya tenemos una estructura a lo largo de nuestros años, que hemos tenido ya un bagaje y hemos ido incorporando nuevas violencias, nos es más complicado cambiar. El círculo, de la forma en la que está estructurado, porque no es solamente un círculo, ¿no? Nosotros tenemos 24 temas que reflexionamos, analizamos, acordamos sobre esos 24 temas a través de 5 u 8 círculos, dependiendo el público al que va dirigido. Y en estos círculos son sesiones de trabajo en la que vamos a conocer e identificar los roles que hemos venido desarrollando como hombre, pero además hasta dónde estos roles generan daño en lo individual, ¿no? En lo colectivo, y que de eso tendríamos que cambiar, ¿no? Por el otro lado, es
que me pueda generar un proceso de restauración y por el otro lado un fortalecimiento en mi nueva identidad y además una reconexión. Una reconexión me refiero a conciliar, ¿sí?, con lo femenino. Así es. ¿No? Y conciliar con lo que no está dentro de lo masculino y dentro de lo femenino también, ¿no? Okay. Porque también sobre personas que no se van a identificar ni con un género u otro, pues finalmente vamos a seguir ejerciendo ese tipo de violencia porque sale de lo que nosotros hemos catalogado como lo normal. Entonces es básicamente el trabajo e implica pues una serie de compromisos, ¿no? Llegar al círculo, querer participar en él. Que eso es lo principal, tener esa voluntad. Tener esa voluntad, ¿no? Y tener la apertura para trabajar e identificar incluso su propia violencia. Y esto va enfocado también pues a personas que atendemos cualquier tipo de conflictos, no solamente para un mediador, un facilitador, ¿no? Imagínate tú a una persona juzgadora, ¿no? Un juez, una jueza, que va a resolver un tema de violencias, ¿no? ¿Desde dónde estaría resolviendo? ¿No? Desde la violencia colectiva, de lo que es un mandato. Así ¿no? es. Desde esta asimetría estructural, ¿no? Que puede ser por una asimetría biológica, que puede ser por sexo, o una asimetría que puede ser de estructura, como es el tema del género, ¿no? O tiene que ser a través de una asimetría jerarquizada, ¿no? O si lo hace justamente desde su propia violencia. ¿no? Digamos, mi historia pues me determina. Mi historia es la que hace que yo hable, ¿no? O lo que yo hablo es parte de mi historia. Entonces, imagínate tú, si esa persona juzgadora pues pasa y reflexiona sobre estos tópicos de la masculinidad, ¿no? Una persona, Ministerio Público, un defensor, un promotor de derechos humanos, o cualquier otra persona que atienda casos de víctima o atienda a una víctima, poder entender y pasar y vivir a través de estos círculos, conocer justamente las masculinidades, cómo éstas pueden generar ese daño, pero además cómo puedo reencauzar, cómo puedo reeducar, no desde la parte discursiva, porque a lo mejor voy a aprender el discurso, ¿no? Pero tenemos que aprender justamente a llevar a cabo acciones, conductas que sí permitan justamente dar una imagen, construir una imagen desde una nueva masculinidad. Por eso se llama positiva. Exactamente. Porque es una masculinidad que en un trato igualitario me va a permitir una sana convivencia con el otro, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Espacios libres de violencias, ¿no? Y la violencia machista es una de las violencias que genera mucho daño, ¿no? Daño en la infancia, daño en la adolescencia y daño justamente en las relaciones que establecemos ya en la vida adulta, ¿no? Llámese pareja, llámese trabajo o cualquier otro contexto. Entonces, al trabajar, identificar estas partes, pues podemos cambiar y generar estos cambios. Entonces, cuando tu familia observa un cambio en ti, ¿no? de estas violencias, generamos o promovemos el cambio, ¿no? Efectivamente, sí, el cambio está en nosotros, pero lo podemos decir de esa manera. Y sobre todo, el ejemplo que estamos dando hacia las demás personas puede ir erradicando esa circunstancia. Porque sí es muy complicado, y todavía a estas alturas, licenciado Julián, al día de hoy, estamos en el año 2023, que todavía exista muy arraigado ese rol machista entre la sociedad, ¿no? Todavía existen personas jóvenes tal vez, que dicen, oye, pues ¿sabes qué? Decidimos casarnos, yo me dedico a proveer y tú te dedicas a cuidar a los hijos, ¿verdad? Cuando eso pudiese ser que ya se ha ido erradicando de poco a poco, pero sigue ahí todavía, esa mentalidad o ese chip todavía no ha cambiado. Es muy cierto lo que usted comenta, las nuevas generaciones a lo mejor son un poquito más sencillo de poder ir cambiando ese rol, que a lo mejor las generaciones que lo traen súper arraigado, ¿no? Es por eso que es la etapa de la voluntariedad de querer dar ese cambio en los círculos restaurativos. ¿Qué más nos trae, licenciado? Mira, ahorita que decías esta parte, ¿no? De incluso pues de los mandatos que tiene que ver con los roles de lo que es ser mujer, ¿no? Ser hombre, y desde lo masculino y lo femenino, ¿no?
desde la asignación de un color, por ejemplo, Exacto. y la asignación de actividades, ¿no? Como bien lo decías, la mujer al hogar y el hombre a proveer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ocurre lo diferente, ¿no? Cuando tenemos a un hombre que se dedica justamente a las actividades del hogar y a la mujer que sale a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Puede ser que esta pareja lo haya acordado. Y es bueno, ¿no? Que lo haya acordado. Lo malo ocurre justamente cuando las demás y los demás empiezan a cuestionar. Exactamente. ¿No? Porque consideran que no cumple, esa persona no cumple con la exigencia de lo que es ser hombre, ¿no? No cumple con la cuestión viril, ¿no? De ser el proveedor, ¿no? Entonces, y le ponemos las etiquetas que querramos, ¿no? Sí, sí, la más común. Mandilón. Mandilón. Esa es la que conocemos. Esta persona se dedica al hogar, la esposa o la señora trabaja, es que debe ser un mandilón. Sí, o incluso decían, bueno, yo he escuchado frases que incluso decían, pues es el mantenido. Exacto. O es el nuero, ¿no? Como en esta, digamos, mofa que se genera a partir de la colectividad. Y bueno, el trabajo, pues no solamente es que las identificamos, ¿no? Sino qué queremos cambiar y a partir de cuándo. Yo en los círculos promuevo justamente que cuando ya identificamos y ya sabemos qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que necesitamos cambiar justamente de esas masculinidades, es que yo les digo, pues hay que poner una fecha de caducidad, porque el hecho de acordar y que voy a generar procesos de cambio, sí, ¿a partir de cuándo? ¿No? ¿Y cuándo sabrás que lo habrás logrado? ¿Cuándo te darás cuenta que eso que estabas planeando o considerando que era, se ha sido esa expectativa alcanzada? Claro. Entonces, son temas que vamos a trabajar, ¿no? Por darte un ejemplo de lo que hacemos justamente en este tipo de círculos, es reflexionar entre hombres, por ejemplo, cómo aprendí a ser hombre en casa y en la comunidad. En la comunidad, ¿no? Exactamente. Pero además reflexionamos sobre cómo otros contribuyeron a construir mi masculinidad, ¿no? Identificar quiénes contribuyeron a construir esta masculinidad y además... Que muchas de las veces se pudiese pensar que quien construyó mi masculinidad fue mi papá o mi abuelo. Y no es tan cierto, ¿verdad? Porque pudo haber sido también del lado de mi mamá, de mi abuelita, o sea... generalmente se puede pensar eso, ¿no? Sí, porque además en esa parte hemos delegado socialmente la responsabilidad, ¿no? Exacto. Y creemos que es a través de la madre, sí, pero es un mandato que también a ella se le impuso. Exactamente. ¿No? Es tu obligación, ¿no? Velar, cuidar y formar hombres en casa. Exactamente. ¿No? O mujeres en casa. Ajá. Hombres y mujeres de bien, ¿no? Decía mi abuelita, ¿no? Y otro de los temas es que esa parte pues, lo estamos entendiendo desde la parte colectiva, pero entonces ahora también desde la parte individual, por ejemplo. Cómo contribuí yo mismo a fortalecer esta masculinidad, ¿no? Y ahí veíamos temas que reflexionamos sobre desde dónde la construyo, ¿no? La televisión, el cine, las redes sociales hoy día. Hoy en día, exacto. ¿No? La industria de la moda, que nos va marcando, la propia música, ¿no? Nos va marcando justamente cómo es la imagen que se debe de tener desde lo masculino. Pero además, una reflexión creo que muy seria, muy profunda es qué observo justamente de mi propia masculinidad, ¿no? Cuando yo observo es también pensar en lo que estoy haciendo, cómo lo proyecto, qué veo yo cuando hago esta reflexión, pero qué ven los demás de mí en esta masculinidad, ¿no? Y son temas que justamente nos van llevando allá. Cerramos estos círculos siempre con compromisos porque reflexionamos, acordamos sobre qué respuesta o de qué manera voy a atender esas exigencias cuando me doy cuenta que he hecho o he realizado un uso de un poder desde lo masculino. Pero entonces, ahora, ¿cómo voy a atender eso? ¿Cómo voy a atender ahora también mi propia violencia y cómo mi propia violencia impacta en mi desarrollo personal y impacta también en mi desarrollo laboral? Profesional, ¿no? Exactamente. Y de qué manera le voy a dar una respuesta a esas violencias y a partir de cuándo. Creo que lo estaríamos centrando justamente ahí. Y los círculos, cuando los trabajamos, son
de 2 a 3 temas de análisis, de reflexión, y cada círculo lleva más de un acuerdo, justamente desde la parte individual y la parte colectiva, para poder generar un proceso de cambio. Algo que me quiero regresar, porque me decías, oye, ¿qué se necesita para poder, ¿no? Más que, porque decías tú, la voluntad, ¿no? Y creo que es muy importante la voluntad. Porque fíjate que en temas de masculinidades hay mucha resistencia, justamente de nosotros los hombres, en poder trabajar esta parte de las masculinidades, ¿no? Cuando digo, vamos, te invito a un curso de masculinidades, se imaginan otra cosa, ¿no? Se imaginan que debes de dejar de ser hombre, ¿no? Pero es desde la imagen que se tiene de ser hombre, ¿no? Y entonces, o que voy a perder estos estados de privilegios que por el hecho de ser hombre, pues ya tengo, ¿no? Sí, ya me fueron asignados, ya son míos y los he reproducido y he sido así durante más de 30, 40, 50 años, ¿no? Cuando vemos grupos hoy día, pues, de masculinidades, son grupos pequeños, ¿no? Un grupo grande puede ser que a lo mejor tengamos una formación teórica, académica, universitaria, pero no se llega al nivel de reflexión profunda como cuando lo hacemos a través de esta metodología. En el caso de algunas universidades que han trabajado justamente en sus procesos de sanción, decían, a ver, sanciono al hombre que generó daño en la comunidad escolar. Ajá. Lo expulso de la comunidad o lo suspendo. Pero no hay un proceso tampoco de atención. Uh-huh. El círculo permite justamente que desde la responsabilidad como hombres, digamos, para modificar nuevas estructuras de comportamiento y de pensamiento para poder generar una igualdad en un espacio en el que vamos a convivir con otras personas que tienen una estructura de pensamiento y de sentimiento y de comportamiento distinta a la mía, y entonces va a permitir esto un espacio libre de violencia, ¿no? Tampoco quiero decir que cuando una persona pasa por un círculo de masculinidades, pues ya salió y ya tiene garantizado, ¿no?, la proyección y el cambio. No, es un proceso. Claro. Y esto debe de partir justamente de la idea de que posteriormente debemos dar un proceso de acompañamiento. Ser presencia en el desarrollo y la evolución justamente de esa nueva persona, ¿no? Entonces, es eso que tenemos que trabajar, ¿no?, sobre estas nuevas masculinidades. Y bueno, invitar a todas y a todos que nos atrevamos a reflexionar sobre esos temas, ¿no?, con la conducción, obviamente, de alguien profesional que nos lleve a través de un círculo restaurativo a reflexionar sobre estas masculinidades, ¿no? No es un tema que vamos a buscar una sanción, no es un tema que vamos a juzgar si está bien o está mal, simplemente que cada persona desde la libertad pueda hacer este ejercicio de analizar, de cuestionar y poder cambiar aquello que él necesita cambiar. Claro, sí, definitivamente es algo muy importante y qué bueno que lo está mencionando el licenciado Julián. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo en el programa de la emisión del día de hoy. Tiene las puertas abiertas en este subprograma El Reencuadre, el licenciado Julián, para poder seguir y continuar platicando sobre este tema tan interesante, porque sabemos que es un tema muy amplio y es un tema que la sociedad requiere de conocer este tipo de círculos restaurativos para poder hacer ese cambio de chip que tanto nos urge en la sociedad hoy en día. Le agradezco bastante que haya acudido al programa el día de hoy. Me gustaría que se despidiera con alguna invitación, alguna recomendación para todos nuestros radioescuchas. Atrevernos a vivir un círculo de masculinidades, ¿no? Hablamos de la parte de un círculo de hombres, pero también estos círculos también permiten justamente incorporar a mujeres que quieran también abonar, contribuir justamente a este proceso reeducativo de nuestros hombres en nuestras comunidades. Excelente. No, pues muchas gracias al licenciado Julián Nava Hernández, que estuvo presente aquí en nuestro programa Reencuadre. Recuerden que estamos transmitiendo todos los días jueves a las 10 de la mañana. Esto fue su programa Reencuadre, Mediación para ti. Les saluda a su amigo Norberto Valladares. Nos vemos.